meditando un poco en un tema que ya he predicado en la iglesia, claro, por supuesto, acerca de los 6 puntos de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el que quisiera compartir con ustedes hoy, con esa melodía que no hay que la voz, y encima hoy pega mucho porque es domingo Santa Cena, predicar de Cristo. Es bonito, Amén. Dice así la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Podemos tomar asiento, por favor, en este ambiente. La palabra enseña, hermanos, que el hombre cayó en pecado por la desobediencia y que Cristo, en nuestro lugar, cumplió la pena que nosotros habíamos contraído. Es decir, Él pagó lo que nosotros deberíamos pagar. El libro de Romanos, el texto que hemos leído, capítulo 5, versículo 12, dice: por la desobediencia de uno, Adán, vino el pecado. Y por el pecado vino la muerte. Esto por la desobediencia de uno. Pero llegamos al versículo 19 y dice: así como por la desobediencia de uno los muchos han sido constituidos pecadores, así por la obediencia de Cristo los muchos han sido constituidos justos. Ay, qué bonito, no hay que la aguantar. Por la desobediencia vino el pecado, y por el pecado vino la muerte. La palabra muerte en los términos bíblicos significa separación. Separar algo. Esas fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán. 3 clases de muertes. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte física es, José, la separación de mi espíritu y mi alma de mi cuerpo. Cuando mi espíritu y mi alma se separan de mi cuerpo cae a la tierra y va al sepulcro. Pero mi espíritu va a Dios porque fue el que lo creó. Tenemos un ejemplo bíblico, hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 5, dice: y Adán murió a la edad de 900 años. Primera consecuencia, la muerte física, la separación de mi espíritu y mi alma de mi cuerpo. Pero después está la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación entre el hombre y Dios por el pecado. Es como que ha levantado una muralla que llega al cielo y que Dios no puede pasar, pero nosotros tampoco podemos pasar a Dios. Estamos separados de Dios. Pero también está la muerte eterna. La muerte eterna es la separación entre el hombre y Dios por toda la eternidad. Mencionado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, como el lago que arde con fuego y azufre, dice la Biblia, y nunca se apaga. Esta es la separación entre el hombre y Dios por toda la eternidad. Esta fue la consecuencia de Adán. Por medio de la desobediencia vino el pecado, y por medio del pecado la muerte. Por lo tanto, todos estábamos destituidos a estar separados eternamente de Dios, a vivir separados eternamente de Dios, hermanos. Esta es la muerte segunda, pero esto vino por la desobediencia de uno. Pero dice el versículo 19: pero por la obediencia de uno, los muchos han sido constituidos. ¡Aleluya! Esta verdad, hermanos, significa que Cristo murió
como nuestro sustituto. Murió en nuestro lugar. Su sacrificio nos ganó el favor divino de Dios. Este acto de cumplir la pena por nuestros pecados y morir como nuestro sustituto se conoce como sustitución penal. Sustitución penal. Esto es un concepto bíblico de la expiación. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas todos nosotros hemos sido curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios, mas abatido, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Es decir, estos textos enseñan la expiación por sustitución. Amén. La expiación porque él, cuando fue a la cruz del Calvario, él vertió toda su sangre, derramando hasta la última gota de su sangre para limpiarte, purificarte y perdonarte de tus pecados. Y como sustituto, porque él fue a la cruz a pagar lo que usted debería de haber pagado. Estas palabras solo se pueden interpretar en el sentido que Cristo, que fue sin pecado, tomó sobre sí la pena que los pecadores habían contraído. Él fue a pagar en tu lugar. Dios mío. En tu lugar pagó él. Jesús dijo de sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. Ay, Padre. Entregó su vida en rescate por muchos. Él fue a pagar lo que tú tenías que pagar. Es difícil de entender, pero lo vamos a explicar. Por medio de la desobediencia vino el pecado, y por medio del pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecábamos. Pero Cristo, en obediencia a Dios, vino y cumplió las demandas del Padre. Y Él fue a pagar en nuestro lugar. Por uno la muerte, pero por Cristo vino la vida. Ay, Padre, por medio de Cristo los muchos hemos sido constituidos justos. ¿Sabéis lo que significa la palabra justificación? Que Él quitó tu culpa y te declaró inocente. Por eso el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Simplemente eso, quitó tu culpa y te declaró inocente. ¿Que eres culpable? Pero Él quitó tu culpa. Te adoramos, Señor. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona ha transgredido la ley civil, cuando una persona ha transgredido las leyes, o vamos a hacerlo así que somos nosotros gigantes, cuando alguien ha estafado o alguien ha chorado o alguien ha vendido, con mucho respeto, cada uno pone ejemplos conforme ha vivido, ¿vale? Cuando uno ha vendido mucha droga y le pillan, pues tiene que pagar por ello. Y ya está. Un atracador tiene que pagar por ello, pero supongamos que les llevan hermanos a los juzgados, pero en los juzgados está la falta de pruebas. ¿Qué pasa? Que queda suelto, pero eso no significa que esa persona sea justa. De hecho, en el medio de esta sociedad jamás le van a recibir como una persona justa, ni jamás te van a sentar en los juzgados en los bancos de los justos. Les van a sentar siempre en los bancos de los injustos. ¿Sabes por qué? Porque Él es culpable. Dios no solo quitó tu culpa y te declaró inocente, sino que también te está sentando en las congregaciones de los justos. Vamos a poner otro ejemplo. Había un niño que se llamaba Pedro. Pedro era un niño imperactivo. Tan imperactivo, Jesús, tan imperactivo era, que cuando iba a la escuela nunca hacía sus trabajos bien. Siempre los hacía a medias, todos sus deberes a medias, sus cuadernos llenos de boratajos, llenos de borrones, imperactivo al máximo, era impresionante. Menos mal que este niño
había vida con una maestra que era una ejemplar creyente. Pasa el tiempo. Los padres de Pedro tienen que ir al aula donde Pedro estudia para ver su progreso. Le llevan. Según van por el camino, Pedro, ay, mi padre, la que me va a pegar. Ay, mi padre, me va a dar un palizón que me va a reventar. Porque es que resulta que tengo todos mis trabajos a medias, mis deberes a medias. No he hecho nada como es debido, ay, la que me espera. Pero llegando al aula, Pedro, por la vergüenza, sonrojado, lleno de vergüenza, se queda en la puertica así. Ay, mi padre, ay, la que me va a dar mi padre, ay, mi padre. Claro, y el padre entra, y el padre está con la maestra, mirando. Pedro, por la curiosidad de un impulso, entra dentro. Y cuando entra dentro, se queda mirando al cuaderno. ¿Y ve qué pasa? Hoja, limpia y corregida. Hoja, limpia y corregida. Hoja, limpia y corregida. Pedro se echa la mano a la cabeza y dice, Dios mío. Cuando su padre se va le dice, pero maestra, no tenía todos mis trabajos sucios, todos mis deberes a medias. ¿Qué pasa? Que está todo corregido y limpio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y le dijo la maestra, Pedro, porque quise ayudarte. Pedro jamás volvió a ser la misma persona. ¿Saben por qué? Porque esta mujer le recibió a Pedro como que Pedro nunca tuvo un borrón, como que Pedro nunca tuvo un boratajo. Atención al dato. Dios no solamente ha quitado tu culpa, te ha declarado inocente, te ha sentado en las congregaciones de los justos, sino que también te ha recibido como que nunca has roto un plato, cuando has roto una vajilla, como que nunca has tenido un borrón, cuando tienes cuadernos con platos en tu vitrina, como que nunca has pecado, como que nunca has fallado. Atención, Dios coge todos tus pecados, los lanza al fondo del mar, y como dice Jeremías, y ya no se acuerda de ellos. Dios ya no se acuerda de ellos. Número 2. Obediencia. Cristo, para salvarnos, Él tuvo que ser obediente, hermanos. Obediente a las demandas del Padre. Él siempre fue obediente a las demandas del Padre. De hecho, Él decía que había venido a este mundo a guardar la voluntad de aquel que le envió. Él siempre cumplía todas las demandas. Hay un texto en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, Luis Ángel, que dice, y llegando la dispensación del tiempo, nació de mujer y bajo la ley. ¿Cómo? ¿De mujer y bajo la ley? ¿De mujer por qué? ¿Por qué de mujer? De mujer para que respetara a sus padres. Pero si José no era padre de Jesús, no, pero lo recibía como su padre en la carne y le respetó como que fuese su padre en la carne. Hebreos dice, sin padre y sin madre. Claro, sin padre aquí en la tierra, no tiene padre en la carne, y sin madre allí en el espíritu, en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no tiene madre, en el espíritu solo tiene padre. Por eso es sin padre y sin madre. Sin embargo, él lo respetó hasta el grado como que fuese su padre en la carne, aunque no lo era. Y bajo la ley. Bajo la ley para que él guardara toda la ley. Él guardó la ley hasta el más mínimo detalle. Él, como hebreo que era hebreo, él tuvo que guardar la ley civil. Y lo guardó hasta el más mínimo detalle. Pero no solo esa, sino que también él guardó la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y lo hizo hasta el más mínimo detalle. Guardó toda la ley. No solo eso, también guardó la ley moral. La ley moral que está en el corazón del hombre. Es el detector que Dios colocó en el corazón del hombre. Por eso Jesús siempre respetó a Dios. Siempre. E incluso, hermanos, fue circuncidado al 8º día de su nacimiento y le pusieron nombre, Jesús. Él guardó todo lo que el Padre le dijo que guardara. E incluso él fue obediente hasta la muerte. Por eso en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 7 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Le fue necesario a Jesús limitarse temporalmente a nuestra humanidad para así poder salvarnos. Esto lo vemos visible en el libro de Juan, en el capítulo 1, hermanos, versículo 14. La Biblia dice, hermanos, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y llena de verdad. Pero esto también lo vemos visible narrando el capítulo 2 del libro de Lucas, que él respetó a sus padres. Y también lo vemos porque él decía muchas veces que había venido a guardar todo lo que el Padre le había demandado, y así convertirse en nuestro sacrificio obediente. Sin embargo, podemos decir ahora, vamos, que Cristo viene por obediencia al Padre, chacho. Por obediencia al Padre que viene. ¿Qué pasa? No vino por amor. ¿Qué pasa? Que vino porque el Padre le envió. Y ahora viene a guardar todo lo que el Padre le dijo que guardara. Y ahora va a la cruz en obediencia al Padre. Y nos salvó por obediencia al Padre. No lo hizo por amor. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué quedamos? Hermanos, esto es verdad. Él fue obediente al Padre. Claro que sí que fue obediente al Padre. Pero él no simplemente lo hizo por obediencia, sino que también él lo hizo por amor. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda a Dios y sacrificio en olor fragante. No hay texto en todo el Nuevo Testamento que declare mejor la muerte de Cristo en relación con su sacrificio. De esto mismo habla Juan. En 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 5, José, dice la Biblia: si Él es luz y nosotros somos luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios, y el amor del Padre no está entre nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad, que no es poca la que teníamos. De esto mismo está hablando Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el soberano de todos los reyes de la tierra, el que nos amó y nos limpió de toda contaminación y de todo pecado. De esto mismo habla el apóstol San Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 15, versículo 3, y dice: porque primeramente os enseño lo que asimismo recibí. ¿Qué ha recibido? Que la muerte de Cristo fue por vuestros pecados. De esto mismo habla Juan en el capítulo 1, versículo 29. ¡Ey! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Quita el pecado del mundo. Muy despacio, muy despacio. La muerte de Cristo ha sido suficiente, Jimmy, para perdonarte. La muerte de Cristo ha sido suficiente para borrar el pasado que tú no podías borrar, para que te extiendas hacia una nueva vida. El sacrificio de Cristo ha sido suficiente para purificarte. ¡Qué bien! El sacrificio de Cristo ha sido suficiente para romper todas las barreras que se interponían entre Dios y nosotros, entre nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, vamos a darle un fuerte aplauso al sacrificio de Cristo. ¡Aleluya! Número 3. Propiciación. La palabra propiciación significa apaciguar la justa ira de Dios. Porque la ira de Dios es justa. Él no irrumpe en ira y lo extermina todo, no. Él es justo. Él sabe cómo tiene que actuar. Mejor que usted y mejor que yo. A mí me pisan un pie, bueno, la que mando. Él no. Él es justo. Mira, hay dos textos que me he encontrado, que están, uno en 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 2 dice: Él es la apropiación por nuestros pecados. Ay, qué bonito. No solo por los nuestros, sino también por todos del mundo. Yo entiendo
digo que la palabra propiciación significa apaciguar la justa ira de Dios. Lo entiendo. Y lo entiendo que sea por su iglesia, porque su iglesia le recibió, pero ¿y el resto del texto? No solo por nosotros, sino también por todos del mundo, por todo el mundo. ¿Hasta cuándo por el mundo? Claro, hasta que el mundo recibe a Cristo como lo ha hecho usted. Entonces, la ira de Dios queda aplacada. ¿Para qué? Para que no se manifiesten ellos. Pero este texto es bueno, pero el que le sigue es mucho mejor. Entendiendo este texto, es para ponerte en pie, aplaudir y decir gloria a Dios. E incluso, como muchos en las bodas se rompen la camisa, palabra que entendiendo este texto es para romperte la camisa. Capítulo 4, versículo 10 de Primera de Juan, dice: en esto consiste el amor. ¿En qué, Señor? ¿En que primeramente te he amado yo a ti y después me has amado tú a mí? No, Samuel, no. Primero te he amado yo a ti y he entregado a mi Hijo en propiciación por vosotros. No hay que aguante. Os lo voy a ilustrar de esta manera. Conocemos nosotros a un padre que coja a su único hijo y lo entregue para ser muerto, para apaciguar su propia ira. ¡No! Ni lo conoceremos, ni lo vamos a conocer jamás. Yo te voy a presentar uno. Dios entregó a su hijo a morir en la cruz del Calvario para apaciguar su propia ira, para que la ira de Dios no se manifieste en ti. Hay muchos ejemplos en la palabra, hermanos. Muchos ejemplos que hablan de la ira de Dios una y otra vez. Mira, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios está contra toda la maldad, toda la impiedad y toda la injusticia de los hombres. Pero dice ¿por qué? Porque retienen la verdad de Dios y reciben la mentira de los hombres. Amigo, es que si leemos este contexto, está hablando de que ellos cambiaron el uso común. Por eso, el libro de Romanos, capítulo 1, está hablando de la inmoralidad del hombre. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Si Dios estableció una ley moral para que nosotros la guardemos, entonces mujeres con mujeres y hombres con hombres es cambiar el uso común. Por eso dice el texto: y Dios les sometió a una mente reprobada y a sus propias concupiscencias. Digo yo, ¿acaso Dios puede someter a un hombre a una mente reprobada? No. Y a sus propias concupiscencias tampoco. ¿Os imagináis un hombre a su libre albedrío, hermanos, con su mente depravada? Inmoralmente sería como un caballo desbocado. No hay quien lo pueda frenar. ¿Dios puede hacer eso? No. Entonces, ¿cómo podemos entender el texto? Es que ellos, hermanos, se saltaron las leyes morales de Dios. Y cuando se saltaron las leyes morales de Dios, entonces se soltaron de la mano de Dios y quedaron desprotegidos de Dios. Mira, cuando Dios creó este mundo en el que nosotros vivimos, hermanos, Él creó el mundo, pero con el mundo también creó unas leyes morales. ¿Saben para qué? Para que usted la guarde, para así en el mundo poder guardar un equilibrio moral. Sin embargo, el hombre desobedeció a Dios y se saltó las leyes morales de Dios. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, la depravación que nos está comiendo en el mundo. Claro, estos al saltarse las leyes morales de Dios quedaron desprotegidos. Se soltaron de la mano de Dios. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento, hermanos, que la ira de Dios se manifiesta continuamente por esto mismo. Por esto. Porque se saltaron las leyes morales de Dios. Hay un texto, hermanos, en el libro de Génesis. Dice la Escritura, hermanos, que en aquellos tiempos los antidiluvianos, recordáis, ¿verdad? En aquellos tiempos nadie buscaba a Dios. Todo lo contrario, lo rechazaban. Nadie buscaba la santidad, más bien buscaban el pecado. Nadie buscaba la justicia, todo lo contrario, buscaban las injusticias. Nadie buscaba a Dios. Pero dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 9: y había un hombre que era justo delante
de los ojos de Dios. Noé, construye un arca. Toma estas medidas, construyelo. Cada madero clavado en el arca, cada animal que entraba en el arca, cada cosa que se hacía en el arca era un mensaje. Montar en el arca, arrepentiros, entrar en el arca, que la ira de Dios viene, que la ira de Dios se manifiesta. Sin embargo, hermanos míos, cuando entraron todos los animales y entró él, dice, Jehová cerró la puerta del arca. ¡Pum! Y ya no hubo quien pudiera abrir la puerta del arca. Y dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y exterminó con toda la maldad, toda la impiedad y toda la injusticia de los hombres. Porque la ira de Dios está contra toda la maldad, toda la impiedad y toda la injusticia de los hombres. Pero vemos otro ejemplo en el capítulo 19 del libro de Génesis. Que estaban Lot allí en la puerta, ¿verdad? Cuando llegaron los ángeles. Y le dijo los ángeles, Lot, saca a tu familia y márchate, porque la maldad ha llegado hasta el trono de Dios. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, se han saltado las leyes morales de Dios, han quedado desprotegidos de la mano de Dios, y ahora tiene que venir un juicio de Dios. Y ellos se marcharon y empezó a llover fuego